ahora tenemos otro invitado, un habitué de Patagonia Obrera. No sé si invitado, como Albina dijo. Pero parte del programa de todos los sábados, ya estamos con Miguel y la editorial. Miguel? ¿Cómo están, chicas? Pero antes de arrancar, porque lo nombró Andrés y está bueno que lo comentemos, que bueno, Milei volvió a viajar a Estados Unidos. Ya son 17 veces que viaja al exterior Milei. 17 veces, 17, levantó el punto a todo. 17 veces, aparte a Europa, Estados Unidos, España, o sea... Nada de Brasil, nada de Uruguay, nada. También a Brasil, pero no va en colectivo, obviamente. Y bueno, se fue a Estados Unidos, a San Valen, a una reunión informal de empresarios, donde fue a comentar sobre las políticas que él lleva adelante en Argentina, hacer como que van a hacer unas presentaciones ahí, no sé qué. Y bueno, y de acá pueden salir como arreglos económicos, no es que solamente van y conversan y intercambian experiencias, sino que también tiene una intención. Así que bueno, y estos viajes siempre se denuncian porque, nada, ¿qué va a hacer? ¿Con qué plata? No hay plata, ajustamos la salud, ajustamos en todos lados, pero plata para viajar a Estados Unidos e irte a juntar con estos empresarios, sí hay. Y otra que queríamos destacar, algo muy interesante que a mí me enhebró cuando lo escuché, cuando lo leí, es que cuando fue a Brasil, Bolsonaro le regaló una medalla. Ay, sí, tremendo eso. A Milei, una medalla con la cara de Bolsonaro. Sí. Se llama un medallón de las 3 sí. Bueno, tiene ahí unas consignas que están en portugués, que bueno, no lo... Imorrible, incomible. Que significa que siempre vas a ser varonil, que nunca se te va a bajar, que siempre se te va a parar, así, tal cual. Que sos inmortal y que nunca vas a ser, nunca vas a ser penetrado. Así, tal cual. No tiene culo rojo. Claro, la heterosexualidad es como que si llevas ese medallón te protege. No lo creo. Ese medallón te protege a que no vaya a ser que te pases a la homosexualidad, ¿viste? Sí, y hay un video... Porque de esto se replicaron varias páginas de Instagram, por ejemplo, Ni Una Menos de Instagram, haciendo como, una reflexión al respecto de la entrega de esa medalla, y se la escuchaba a Karina Milei, que estaba al lado de su hermano cuando estaba recibiendo. Disculpe, le decían los otros, disculpe con el permiso de su presencia, como pidiéndole permiso a... No, si esto es totalmente natural, decía ella, ¿no? Como está todo bien con que ustedes reafirmen su masculinidad acá con esta medalla, ¿no? Sí, excede lo grosero, lo grotesco. Bueno, a eso va Milei, a recibir medallas varoniles, parece. En Estados Unidos no sé qué habrá recibido. No, yo sabía que era medio papelonero lo de la medalla, pero no me imaginé que era tan feo. Sí. Horrible. No pensé que era tan feo realmente. Sí. Bueno, vamos con pobre Milei, le vamos a sacudir tanto, pero ya arrancamos. Ya le pegó Andrés, ya le pegó Pablo, ya no le perdona la vida a nadie, pobre Milei. Ya casi da pena. Tanto que da pena, mirá vos que vemos este juego de que da pena, que la burguesía, la clase capitalista, la oposición política, ha salido en los últimos tiempos al salvataje de Milei. Milei venía muy mal, no podía aprobar una ley. Habían pasado 6 meses de gobierno, no podía aprobar una ley. ¿Y qué hicieron los tipos? Y le aprobemos la ley, muchachos, dale, aprobémosela porque si no este gobierno... Sino que ¿a dónde vamos? La burguesía se reflexionó a sí mismo, si no lo salvamos este gobierno, ¿a dónde vamos? Claro. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuál sería el vacío de poder que se puede crear en un escenario donde Milei no pueda gobernar? Entonces garanticémosle la gobernabilidad. Y en eso están todos, incluida Cristina Kirchner, todos. Claro, ¿Se entiende? Cada uno bajo su faceta y bajo su formato, pero todos colaboraron un poquito, primero para que salga la ley, y ahora para que saliera la famosa historia del Pacto de Mayo, que lo firmaron en julio. Porque vos ves la escena, a mí me llamó la atención la escena, porque hay una palabra que se usa últimamente que yo no era bizarro. La escena del 9 de julio era bizarra. Los tipos no sabían dónde se tenían que parar. Cuando tenían que caminar, todos se cruzaban por lugares donde no se tenían que cruzar. Después de firmar, no sabían si tenían que darle un beso a Milei o abrazarlo, o darle la mano, o qué hacer. O besarle el anillo. No, todos estaban... La medalla. Todos estaban realmente incómodos porque no se sabía bien qué pasaba.
Y toda la ceremonia era una ceremonia donde el grueso de la gente que estaba ahí eran todos funcionarios, todos gobernadores o funcionarios o distintas clases de... Todo casta. A ver si me entendés. Sí. Casta, más pura y dura no podría ser casta. La ceremonia de la casta para salvar a Milei. Sí. Es muy fuerte. Él que hizo todo el discurso contra la casta, ahora depende que la casta lo sostenga. Sí. Es fuerte la idea. Es importante tener en cuenta esto, porque es un gobierno recontra improvisado. Caen ministros toda la semana. Esta semana, para no errarle, cayó el de Agricultura. Y sigue la pelea interna y van a seguir cayendo otros. Y bueno, y mientras tanto, la realidad económica es que el dólar se fue a 1.500 mangos. Y él tuvo que salir, después de decir un discurso que estaba todo bárbaro, a hacer una denuncia contra el Banco Macro. ¿Por qué es lo que hizo el Banco Macro? ¿El Banco Macro qué hizo? Ustedes vieron de que el Banco Central les informó a los banqueros, lo dijo en una conferencia de prensa a Caputo hace unos días, que la deuda que tiene el Banco Central con los bancos por las LELIC o por los pases, bueno, en lugar de pagársela al Banco Central, se la van a traspasar al Tesoro de la Nación. Y por lo tanto, títulos que están en pesos pueden pasar a ser una deuda en dólares con bonos. Se sumaría a los bonos de la deuda externa, digamos. Sería esa la idea. Entonces los banqueros dijeron, pero ¿y eso nos van a pagar? ¿O nos van a patear para una deuda que es para cobrar en 15 días, me la vas a pagar en 2 años? Y se creó empezó a correr un poquito de por la espalda de inquietud a los banqueros. Y esta inquietud que se generó trajo como consecuencia una sacudón muy fuerte en los mercados, los famosos mercados. Los famosos mercados fue el riesgo país de vuelta para arriba, el dólar subió, los bonos argentinos cayeron, y después pasó algo sintomático. El gobierno esta semana pagó deuda, que tenía que pagar vencimientos, por 400 y pico millones de dólares, y volvieron a subir, recuperaron un poco los bonos que habían caído tanto. Un poco recuperaron, no recuperaron todo lo que había caído. Y estamos en esa situación de inestabilidad. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Banco Macro que lo acusan? Dijo, no acepto el canje. Pagame lo que me debe. Entonces dice, no, es golpista. Y tuvo que salir Caputo a decir que lo que hacía el Banco Macro no era ilegal, digamos, porque era una deuda que le tenían que pagar y entonces estaba pidiendo que le paguen, ¿no? Claro. Digamos, no es que estaba diciendo, digamos, llamando a los militares para tomar el poder. No era eso. Era simplemente que los tipos no aceptaron en primer momento el juego del gobierno. Probablemente el Banco Macro se tenga que acomodar y va a tener que aceptar los bonos, porque Argentina no tiene otra posibilidad. No es que se lo están diciendo porque son creativos. No tienen forma de garparle. Y tienen, por lo tanto, que establecer un mecanismo para postergar esos pagos a futuro. Que es el mago de la bicicleta, Milei. Desde que subió, viene pateando para adelante cosas. Por ejemplo, a los importadores no le da los dólares. Entonces dijo, bueno, dentro de 6 meses te lo empiezo a dar. Y ahora no sé qué estará haciendo, pero cuando tenga que empezar a pagar esos dólares probablemente va a tener problemas, porque no tiene los dólares. No tiene los dólares. Y lo pagó con reserva negativa, esto que pagó el otro día. Es decir, no tiene, digamos, el balance le da menos de cero. Claro, sí. Está gastando guita ajena. Ya lo hizo antes Massa, no es que lo inventó Pero cuando Massa le entregó estaban 11.000 millones abajo, ahora deben estar 800 o 1.000 millones abajo. Entonces dice, no, mejoramos. Pero mejoramos, pero dentro de un esquema que todavía no tenemos un mango. Y por eso no pueden levantar el cepo. Entonces puede ir a visitar a todos los empresarios del mundo, pero los empresarios del mundo le van a decir, escúchame, sí, pero yo invierto en Argentina y después cuando me quiera retirar, ¿vos me vas a dar los dólares? Bueno, ahora no, porque tenemos un cepo, pero bueno, cuando levante el cepo avísame. Ese es el mensaje que comentaban los periodistas de La Nación ayer, respecto de la expectativa que pueden tener en este tipo de entrevistas con empresarios extranjeros, que fue la respuesta que más de un empresario extranjero le dio a la hora de decir, bueno, cómo vendrán las inversiones. ¿Se comprende? Claro, eso también para mostrar, ¿no? Porque él viaja y la gente ve que está viajando, cree que va a hacer buenos negocios, que va a traer inversiones, que va a traer dólares al país. Esa es la intención para
para mostrar los viajes, porque si no... Es que, ¿sabés qué pasa? Mira, esto que yo te digo que en el plano político la oposición le hace el salvataje a Milei, y por lo tanto la casta lo salva. La otra parte de la casta, que es la casta financiera, también discute si lo salva o no lo salva. Porque ¿de qué depende este gobierno? De que le tiren 10.000 millones de dólares. Si no, el año que viene no puede pagar las deudas que tiene. ¿Se entiende? Y el otro año menos. Entonces necesita 10.000 millones de dólares frescos para poder ir tirando y pateando la pelota para adelante. El Fondo Monetario Internacional le dijo que por ahora que no se los da. Y que al contrario, está exigiendo que abra el cepo. Y que libere el dólar. Si libera el dólar se va la inflación al carajo. Y no puede sostener más la mentira de que la inflación está bajando. Y la inflación ya no baja más, porque este mes fue más alta que el anterior. ¿Se entiende? O sea, la tendencia a bajar, que era una tendencia que Milei la reivindicó como que era el gran logro de su gestión, empezó nuevamente o a estancarse o a subir. Claro. Porque 4,6 salió ahora contra 4,2, bueno, no es que subió tanto, pero tampoco siguió bajando. Se estancó, por lo menos se estancó. Sí, sí. La economía está para atrás. El mes pasado, un dato concreto de la economía es que la recaudación de los impuestos, viste que vos haces una actividad económica, se recaudan impuestos, vos vendés, sale el IVA, el ingreso bruto, esto, lo otro, bueno, todos los... ¿Y qué ocurrió? Cayó 14%. 14% interanual. Es muy bruto. 14%. Quiere decir que la economía se achicó 14%. Quiere decirse de que el Estado tiene 14% menos para afrontar sus gastos. Ahora, ¿cómo arregla Milei el problema de que tiene 14% menos para afrontar sus gastos cuando él mismo dice que achicó mucho los gastos? Bueno, achicando más los gastos. Y entonces es una cadena. ¿Te acordás cuando en algún momento decía que había una cadena virtuosa de que recaudabas más, gastabas más pero recaudabas más y entonces íbamos para arriba con un desarrollo económico que era inflacionario en el gobierno anterior? Sí. Bueno, estamos en el camino inverso. Recaudas menos, tenés que hacer más ajuste. Haces más ajuste, recaudas menos. Recaudas menos, haces más ajuste. Haces más ajuste, recaudas menos. ¿Se comprende que una cosa alimenta a la otra? Es muy fuerte esta caída del gobierno. Y la idea de que iba a recuperar en B, que iba a recuperar en U, que iba a recuperar... Todo indica que estamos en un estancamiento y que no sabemos si todavía hemos llegado al piso de la caída de la economía. Bueno, este es el panorama de la situación. Depende de un salvataje. Es decir, Milei anda recorriendo el mundo, no es porque sea caprichoso. Claro. Ahora bajemos a una explicación más racional de la conducta. No es solamente porque le gusta que le den la masculinidad de la medalla, digamos. ¿Se entiende? O porque lo felicite algún jerarca en una comida en Estados Unidos. El tipo está desesperado porque si no tiene una ayuda de un salvataje económico que venga de afuera, no arranca la economía. La situación económica argentina está muy mal y su política económica está fracasando. Este es el problema de fondo en que estamos hoy enfrentando. Ahora, ¿cómo lo percibe la población? Porque esto de las improvisaciones y todo lo demás no es solamente de Milei. Acá tenemos la provincia calcado. Sí. Es decir, te quiero decir que así como allá echaron al ministro de Agricultura, esta semana echaron acá al de Vialidad, al jefe de Vialidad, presidente de Vialidad. Bueno, para 6 meses de gestión, echar a un presidente de Vialidad, evidentemente que es un factor de crisis, que era justamente, lo habían nombrado porque era un trabajador y que, digamos, se supone que era representativo del mundo de Vialidad y bla, bla, bla. Bueno, terminaron corriendo. Y sumado a las renuncias también que hay en la parte de educación. Bueno, educación, se desarmó por completo, educación. Sí, total, y sigue desarmado. Entonces, ¿cómo lo procesa el pueblo? En un cuadro donde aparte, después lo podemos hablar especialmente si quieren, el tarifazo que viene es fenomenal. Porque vieron que salieron los recursos de amparo que favorecieron a Santa Cruz, en el sentido que una parte del tarifazo que querían aplicar no se aplica. Una parte, pero la otra parte que sí se aplica ha derivado en que tarifas que eran del mes pasado 24.000 ahora llegó a 70.000. No me lo contaron, es la de mi casa. Sí. De nosotros de 8.000 a 44.000. Sí, yo de 15 o 50 de gas. Gas, por eso, estaba hablando del gas. Sí. Entonces, muchachos, menos mal que pararon el tarifazo, porque si no, que estaríamos pagando 250.000 pesos, no sé cuánto sería. Salarios de pobreza, ¿me entendés? De indigencia.
Bueno, entonces eso lo que lleva a situaciones como que, por una parte, el gobierno no encuentra soluciones para mejorar el salario, porque la gente viene reclamando mejorar el salario, y las mejoras son insignificantes para recuperar el poder adquisitivo del salario, que fue destruido en el gobierno anterior. Y aplica ahora también un ajuste en la salud, que se empezó a ver con una medida así draconiana, fuerte, con el recorte del Vademecum de medicamentos y la falta de pago a las farmacias. Hay farmacias que no atendían con la caja estos días, hubo problemas en muchos lugares, y también existió este problema del recorte del Vademecum. Y esto del recorte del Vademecum y la reacción que hubo, porque aparentemente no pasaba nada, ¿viste? Es decir, que como que está planchado el movimiento social. Y aparte esto se implementó el 1 de julio. Se implementó el 1 de julio, claro. De julio. Y ayer 12, como que nos estábamos amoldando a la situación. Como que todo el mundo se acomoda, que no pasa nada. Y de repente tomaron esta medida. ¿Y dónde se abrió camino la reacción? Porque yo quiero reflexionar sobre los detalles de cómo estas cosas se crean. ¿Cómo aparece un movimiento popular que tuvo su inicio quizás ayer, vamos a ver si tiene un desarrollo para adelante, con lo de la caja? Empezó en una asamblea de OSAC. Un compañero dice: mirá, yo estoy sufriendo una situación, no me están entregando los remedios que me corresponden por mi tratamiento de diabetes, y no puedo seguir así, es grave lo que está pasando, han cortado la mitad de los medicamentos que, si yo no entendí mal, eran 12.000 y pasaron a ser 6.000. O eran 1.200 y pasaron a ser 600. Eran 1.200 y 600. Bueno, entonces eran 1.200 y pasaron a ser 600. La mitad. La mitad. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Porque el secretario general de la OSAC filial, en ese momento, en la asamblea, le dijo: qué interesante lo que estás planteando, no tenía conocimiento. Esto fue el viernes, hace una semana atrás. Sí. En la asamblea. En la asamblea. Él no tenía conocimiento. Y entonces el compañero que se quejaba del problema dijo: bueno, pero esto no se aguanta más, muchachos, hay que hacer un paro. ¿Cómo paro? Bueno, yo propongo un paro. Si te gusta o no te gusta, yo propongo un paro. Y se votó. Y se llevó al Congreso, no prosperó en una primera instancia, pero después hubo otra asamblea y hubo otro Congreso, se ratificó la medida, y en el segundo Congreso finalmente se aprobó hacer un paro por la Caja de Servicios Sociales. ¿Qué reflexión quiero sacar de esto? Primero, la iniciativa vino de abajo. No fue ningún dirigente que se le ocurrió hacerlo. Vino de abajo. Legítima, pura. Segundo, se pudo abrir camino porque la OSAC tiene un funcionamiento democrático. Tal cual. No hubiera pasado, a lo mejor en otro sindicato, esta posibilidad. No se dio en la realidad. Y finalmente, a OSAC, que el dirigente una semana atrás ni sabía que estaba este problema, terminó convocando un paro. Al cual, hay que también decirlo, los principales dirigentes de OSAC no fueron. Sí, de en la movilización que hubo ayer. De hecho, en el Congreso... Hubo un par de dirigentes, pero los más representativos, los que tienen los cargos más importantes, ni el secretario general de la provincial, ni el de la filial, ni los segundos de ellos, ninguno de ellos apareció. Acá quiero hacer una aclaración que nos hace Juan. Eran de 12.000, lo redujeron a 6.000. ¿Viste? No eran tan... Era como yo te decía. Sí. No eran y de 1.200 a 600, cosa, sino de 12.000 a 6.000. Que Está claro. En el Congreso se dio esta discusión del paro, no paro, porque como se aceptó la propuesta salarial, Claro. Entonces había una resistencia de cómo vamos a hacer paro. Y una de las secretarias generales de una filial de nuestra oposición dijo: acá también está pasando eso, pero ¿qué pasa? Los de la caja dijeron: cada compañero o compañera que tenga un problema, venga a hacer el reclamo que nosotros le vamos a arreglar. Y ya está solucionado, dice. O sea, lo que dan a entender es que cada uno tiene que ir a hacer su receta, va a la farmacia, en la farmacia te dice: no, este medicamento no te lo cubre. Entonces yo me tengo que ir a la caja como Romina, personalmente. Claro, como una cuestión individual. Como una cuestión individual, todo este trabajo con la escarcha, con el frío y demás, y total me lo van a arreglar. Y esa era la excusa para no hacer el paro y para no reclamar. Porque había diplomacia, se había conversado, había voluntad de que le den una mano a estos compañeros que iban a reclamar. Esa estaba en una actitud justificatoria, debo decir. Justificatoria de decir, de lo de la caja. No le van a arreglar, cada uno que vaya,
y haga su reclamo. Claro, una cuestión individual que en realidad repercute a toda la comunidad, digamos, por lo menos los usuarios de la caja. Y aparte, ayer vimos a la gente que asistió, que no éramos solamente docentes, habían jubilado, gente, adultos mayores, muy mayores. Totalmente. Yo pasé solamente porque estaba haciendo trámites y vi una gran convocatoria. Fue importante. Pero a lo que vos decías, digamos, de que como que puede ser un puntapié para una lucha acá en Santa Cruz, la cuestión del Vademecum, del acceso a la salud pública, etcétera, me pareció interesante, digamos, ver. Además porque estuvimos en una asamblea hasta casi la 1:30 de la mañana, después del Congreso, ¿no? Donde se debatió fuertemente. A mí yo tenía esa sensación de contradicción, ¿no? De que se aceptaba por un lado la propuesta del gobierno y por otro íbamos a un paro por la situación de la Caja de Servicios Sociales. Bueno, ¿qué digamos, fuera de esta reflexión de que es importante que tengamos un gremio que democráticamente discute y permite que una expresión de abajo llegue y se transforme y bla, 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 todo esto que produció, que me parece interesante destacarlo, después viene cómo lo percibe la población que está ahí, porque ayer, entre tantas cosas que se dijeron, pues fue un momento muy, muy vivo, y prestarle atención a lo que la gente opinaba ahí, yo creo que es valioso, y tenemos nosotros la obligación de escucharlo. Por ejemplo, una mujer, que hace años que no la veo, jubilada, me dice, bueno, de vuelta en la lucha, esto y lo otro, ¿viste? Nos encontramos, muchísima gente así, que nos encontramos de vuelta en la lucha. Bueno, entonces me dice la jubilada, bueno, comentábamos cómo estaba la situación, y me dice, mirá, vos sabés que hemos luchado contra el kirchnerismo toda la vida, pero contra esto me quedo con Alicia. Mirá el diagnóstico, me interesa el diagnóstico. ¿Entendés? Después, de otro lado, en una visión exactamente opuesta, tenés el discurso de la vocal de los jubilados, la compañera Constantino, que ella dijo lo siguiente: bueno, porque acá el Vademecum no había que tocarlo, no hay que olvidarse que el kirchnerismo durante muchos años no hizo nada, esa fue su expresión, y ahora también nosotros tenemos que hacernos cargo, digamos, hay que cuidar la caja, como queriendo decir que también hay abusos y que también entonces hay que cuidar la caja, ¿entendés? Como diciendo, todos somos responsables. Es decir, ella estaba planteando la cosa en términos, en el medio de una protesta contra las autoridades, ella ponía en igualdad la responsabilidad que tiene la gente, porque algún vivo hará una receta que no corresponde, que no digo que no, porque debe existir seguramente, pero no era el problema que estábamos discutiendo. Ahí lo que estábamos discutiendo es que la decisión unilateral de las autoridades había sido aplicar el ajuste contra los trabajadores, directamente, sin vacilar. Si había que chequear gastos, chequemos gastos, no importa las consecuencias. Y eso es lo que habían hecho. Y se mantenían en una posición extremadamente dura, y incluso después los compañeros que tuvieron la entrevista dicen que empezó muy dura la entrevista. Ahí adentro, cuando hablaron con el presidente, una delegación que subió a conversar con él. Ahora, volviendo a la reflexión, mientras que una compañera entonces decía, pucha, al final estábamos mejor antes, la otra decía, no se olviden que antes estábamos como el culo. Y las dos tenían razón, en parte, a su manera. ¿Se comprende? Esto es muy interesante porque la gente está reflexionando sobre lo que pasa, a dónde está yendo todo esto. ¿Y qué pasa? No es verdad que con Alicia estábamos mejor, porque si uno hace el diagnóstico de la crisis de la caja, el principal problema que tiene la caja es que los salarios, de cuyo porcentaje surgen los aportes que financian el funcionamiento de la caja, están en la lona. Si los salarios no estuvieran en la lona y no hubiera sido Alicia Kirchner la que destruyó los salarios, yo le daría la razón a la persona que dice que con Alicia estábamos mejor. Pero no estábamos mejor porque justamente la culpa de esta situación la tiene principalmente Alicia, porque este gobierno recién empezó y se encontró con una crisis que ya estaba y que se está agudizando, y que este gobierno tampoco hay que justificarlo en nada, porque este gobierno lo que está haciendo frente a la crisis que dejó el otro es profundizar la crisis con el ajuste contra el pueblo. Entonces tampoco tiene nada para defenderle. ¿Está claro? De ambos lados, buscar la opción de decir, no, este era mejor o el otro es mejor, ni este era mejor ni este es mejor, porque los dos aplican el ajuste contra el pueblo bajo distintos formatos. Uno haciendo mierda al salario y el otro no recuperando el salario, pero aplicando ahora también sobre el ajuste del salario el ajuste sobre la salud. Claro, sí, ¿Se comprende? Es brutal. Ayer igual es importante destacar,
de estos comentarios que surgían en la actividad, porque aparte estábamos ahí esperando, porque había subido un grupo, entonces el resto, bueno, estábamos ahí, cantábamos. Sí, adentro de la caja. Veo como que se desorganizó la actividad, porque yo creo que ADOSAC pensó que íbamos a hacer unos cuantos, unos pocos. Sí. Y empezó a llegar un montón de gente que iba pasando y se apostaban ahí, otros que iban a hacer una receta, trámites, claro. Estaban haciendo trámites y se fueron quedando. Y en los discursos de esta mujer que habló, que decía, bueno, antes estábamos mal y ahora es necesario ajustar, también lo dijo el vocal. Y eso es muy importante. Y ahí estaban los comentarios sobre esto de que a verse es tan fuerte el odio que te cega de que vos puedas tener una mirada crítica sobre lo que está pasando. No porque antes nos gobernaba y nos hizo mierda, ahora nos están haciendo mierda y bueno, y ya está, listo, no, porque es otro gobierno, porque son diferentes y lo vamos a justificar porque había que ajustar. Que es la discusión que hay en la ADOSAC también. Es la discusión que de fondo en todos lados se habla esto de lo mismo. Entonces pareciera que ese odio te cega a que vos puedas tener una mirada de mínimamente relacionar. Quiero, antes de terminar este tema, unos comentarios de Juan, que dice, este gobierno es una vergüenza, un enfermo terminal o con una enfermedad grave tiene que justificar su condición frente a su obra social, a la que aporta todos los meses. Después lloran cuando muere un paciente por no recibir medicamentos. Esto en torno de que ayer, cuando dieron esta posible solución de una semana, dicen que hay que empadronarse, hay que subir, hay que volver a pedir el diagnóstico si sos paciente crónico, todo lo demás cuando ya lo hiciste, como diciendo de que antes había mentiras, era como que yo iba y decía, pido tal medicamento y no tengo una enfermedad crónica y bueno, no sé, hago negociados con esos remedios. Pareciera que esa fue la intención de dar de baja todo esto, que por eso se tuvo que la gente volver como a empadronar en ciertas enfermedades a nivel nacional y también acá. Y dice, el Vademecum debe ser abierto a todos los medicamentos, para eso se aporta. Para financiar la caja de servicios sociales hay que pagar salarios dignos. Si nos pagan salarios por debajo de la línea de pobreza, vamos a aportar pobreza a la caja. Finalmente, lo de los vocales es vergonzoso porque no pueden solucionar nada, están pintados. Demuestran que la caja de servicios sociales no es de los laburantes, solo tenemos 2 vocales que no pinchan ni cortan. Bueno, sí, es así. Vos pensá en esto, los compañeros que son vocales ahora, a los cuales yo personalmente lo voté, no es que no me hago el sonso, porque claro, sí. Digamos, uno lo votó para votar en contra del gobierno y decir, bueno, si van a controlar al gobierno, por lo menos que haya alguien que controle algo. Dentro de la opción que había, me pareció que estos compañeros eran lo más potable que podía plantearse. Ahora, ¿qué ocurre? Ellos tienen una limitación que está derivada de su pertenencia a Encuentro Ciudadano. Claro. Encuentro Ciudadano formó parte de la alianza que llevó a Vidal al gobierno. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto es muy importante, porque vos pensás que Encuentro Ciudadano, una vez que ganó Vidal, ha ocupado algunos puestos clave en la cuestión. Esta situación en la caja, con los vocales que habían sido en realidad electos en forma directa antes de la elección de Vidal, sí, ¿no es cierto? Sí. Y la situación que se dio en educación. Ahora resulta que en educación los barrieron, porque lo barrieron, y en la caja es notable el fracaso, por más esfuerzo que hayan hecho los compañeros, el fracaso que han tenido. Y ese fracaso tiene que ver con que ellos han tratado de buscar en la administración de la caja una solución. Y la administración de la caja no tiene una solución. Esto es un problema político. El problema político es que tienen que aumentar los salarios. Sí. Y entonces, si no se aumentan los salarios, no hay arreglo, no tiene solución. Y ellos no podrían buscar ni tratar de conciliar de algún modo, que es el esfuerzo que hacen, de conciliar una solución sobre la base de discutir un Vademecum, discutir esto, discutir todo, en definitiva, discutir medida de ajuste. No tenemos que entrar a la discusión de la medida de ajuste. Ese es el error político que yo creo que se ha cometido ahí, y que tiene que ver con esa pertenencia, o con esa visión de que el odio al kirchnerismo es la explicación de todo. Digamos, como está el diablo, es la justificación todo el problema todo, sí. Es que hay que eliminar al diablo. Bueno, vos eliminaste al diablo y resulta que no era solamente el diablo. El diablo reflejaba un montón de otras cosas que había atrás del diablo y que siguen estando. Y entonces mucha gente dice, al final es lo mismo que antes. ¿Entendés? No está el diablo, pero dejó la herencia, ¿me entendés? O sea, ¿qué quiero decirte? El odio al kirchnerismo, o la explicación de que todo está mal porque el kirchnerismo gobernó, es una explicación demasiado sencilla y no es real, es falsa, en el fondo. El kirchnerismo era solo parte de un sistema. Lo que falla es el sistema y no solamente sus administradores,
como en este caso era el kirchnerismo, claro, o como pueden ser ahora los Milei o los Vidal. ¿Se comprende? Sí. Bueno. Miguel, antes de seguir, quiero pedirte que vayamos a un corte musical y que después te quedes, porque tenemos que hablar un poquito de lo que fue la paritaria docente. Y bueno, nos vamos con este mensaje de Ada que dice: no es casual que la noticia de hoy es que el intendente de Calafate está viendo cómo cubrir la deuda con la caja. Así que bueno, deben estar viendo, apretando también porque también hay deudas con la caja, no es que solamente viene de los aportes. La situación de los intendentes es indefendible, porque si lo vamos a hablar, hablemoslo después y volvemos con eso. Volvemos con eso porque hay que explicarlo bien. También vamos a volver con lo que está pasando en streaming en nuestras redes sociales, con un reconto de lo que